La hacienda maldita. Hace tiempo decidimos irnos de mochileros unos amigos y yo. El primo de uno de ellos era trailero y hacía viajes incluso fuera del país. Decidimos pedirle que nos llevara a los lugares donde fuera para tener una aventura de exploradores. Nos dejó en un lugar de Guatemala, ya que ahí había una hacienda donde rentaban cabañas y sería en ese mismo lugar donde nos recogería un par de días después al regresar. Llegamos y el lugar era un paraíso. Tenía lagunas naturales, árboles llenos de frutas y animales salvajes por doquier. Parecía casi una isla tropical. Pero cuando quisimos arrancar unas frutas para comerlas, nos encontramos con la sorpresa de que estaba prohibido. Sin más explicaciones, solo eso nos dijeron los pueblerinos. Al preguntar a otros turistas, nos dijeron que ese lugar estaba encantado y que cuando ellos habían cortado las frutas burlando la vigilancia, se dieron cuenta de que todas estaban agusanadas por dentro y que incluso el ganado que había no se comía. Nos dijeron que ellos habían matado un ternero, pero por dentro no tenía más que podredumbre. Además, lo más descabellado que oímos fue que los animales hablaban. Nosotros nos empezamos a reír y pensamos que seguramente eran personas contratadas por la misma agencia para decirnos esas cosas. Decidimos que lo investigaríamos por nosotros mismos e iríamos más allá. Ya entrada la noche, fuimos a un lugar bien apartado. El plan era que cazaríamos algún animal que hubiera por ahí para cocinarlo. Buscamos, pero al no encontrar ninguno, decidimos ir a robar un animal del corral y matarlo lejos de allí. Luego preparar asado y beber cerveza hasta el amanecer. Al estar cerca de los corrales, empezamos a escuchar murmullos. Parecía como gente que gritaba, incluso parecían las voces de nosotros mismos. Pensamos que nos estaban jugando una broma y decidimos continuar. Efectivamente, todos los animales eran enormes y parecían finos, hipnotizaban solo de verlos. Uno se quería quedar allí, contemplándolos indefinidamente. Sin mucha dificultad, nos robamos un cabrito y lo arrastramos al lugar donde ya teníamos todo preparado. Pero al degollarlo, el chivo ni siquiera gritó. Lo más sorprendente es que no le salió nada de sangre. Al abrirle el estómago, para nuestro asombro, por dentro estaba lleno de gusanos. Todos nos miramos con miedo, pero nadie dijo nada. Julián, el más aventado de todos, dijo que fuéramos por otro. Quizás algo raro pasaba con este cabrito, y así lo hicimos, pero también con idéntico resultado. Bueno, entonces ahora vamos por un cerdo, propuso Julián. Atrapamos a uno, y el resultado fue el mismo. Era un hervidero de gusanos por dentro. Ahí sí fue cuando nos dio miedo, y regresamos corriendo a la cabaña. Apenas pudimos pegar el ojo en lo que restaba de la noche. A la mañana siguiente buscamos a los turistas del día anterior, y los cuestionamos sobre los animales. Ellos nos contaron que llevaban una semana ahí, y les había pasado exactamente lo mismo. Pero que otras personas que recién se habían ido les contaron que el dueño de ese lugar era un campesino que había hecho un pacto con el diablo para tener las tierras junto con los animales y todo lo que había allí. Pero que al campesino le dio miedo al final y el pacto salió mal. Por eso, las cosas que habían allí no podrían servir para el consumo humano. Ese era el castigo, aunque igualmente el alma del campesino ya estaba condenada. Ya no quisimos quedarnos más. Tan pronto pasara el primo de mi amigo, nos iríamos de ese lugar. Los turistas nos pidieron irse con nosotros y al final, todos juntos, salimos de aquel siniestro lugar. El extraño pueblo espeluznante. Esta historia me sucedió hace poco. Un día ya pasada las 7 de la tarde, un primo que trabajaba en una florería
Tenía que ir a entregar un pedido de flores a un pueblo bien alejado. Me llamó, pidiéndome de favor que lo acompañara, ya que por esos días se había informado de una serie de asaltos en las carreteras. Yo, por más que quise negarme a ir, no pude, así que lo acompañé. Por el camino todo estuvo tranquilo. En menos de 30 minutos llegamos a la entrada de dicho pueblo. Todo el camino era de tierra y no había luz eléctrica por ningún lado. Yo en broma le dije que qué pueblo fantasma era ese. Él me respondió que no sabía, que solo le habían pedido unas flores de aquella dirección. Nos fuimos adentrando al pueblo, y por más que buscábamos la casa para entregar las flores, no la encontrábamos. Después de casi 20 minutos, por fin encontramos una casa que coincidía con la dirección que teníamos, pero no encontramos puerta alguna donde llamar. Además, esa casa era realmente tenebrosa. Solo contaba con una pequeña ventana y estaba totalmente a oscuras. Frente a ella había lo que parecía ser una pequeña tienda, que igualmente se encontraba sin luz. Al no encontrar a nadie en esa extraña casa, fuimos a esa tienda. Mi primo llamó a la puerta y respondió un hombre que no salió, sino que se quedó en la oscuridad. Las luces del coche solo le iluminaban la mitad del cuerpo. Mi primo le preguntó sobre los habitantes de la casa de enfrente, y el hombre, siempre desde las penumbras, le dijo que habían salido pero que no tardaban en regresar. Le dijimos entonces que teníamos un pedido de flores, que si se lo podíamos encargar. El hombre, encantado, dijo que sí. Al momento de acercarse y salir a la luz para tomar las flores, mi primo y yo automáticamente dirigimos la mirada hacia sus pies. Por poco nos desmayamos del susto. Yo tan pronto retrocedí y saqué a mi primo diciéndole que nos fuéramos ya, pues lo que vimos estaba fuera de toda cosa lógica. Los pies del hombre eran como 2 zancos y no tenían más de 5 centímetros de diámetro. Lo que deberían ser sus dedos terminaban en una especie de división como una pezuña de chivo. Se podían ver unos pelos largos y gruesos que se les veían desde la pantorrilla, que era donde terminaba el pantalón. Mi primo no tardó en reaccionar y casi le aventó las flores al tipo. Ambos corrimos al coche. El tipo, o lo que fuera, se quedó diciendo algo acerca del pago, pero lo ignoramos totalmente, y mi primo arrancó lo más rápido que pudo. Afortunadamente, habíamos dejado el coche encendido y nos fuimos de allí. Tardamos mucho tiempo en encontrar otra salida de aquel pueblo, y en esos momentos solo se nos ocurrían infinidades de obscenidades, mientras nos preguntábamos qué rayos había sido eso con lo que nos topamos. Salimos de ese pueblo y pasamos a una estación por la carretera. Compramos algo para comer y así quitarnos un poco el miedo, ya que aquello fue algo realmente espeluznante. Cuando llegamos a su trabajo, se nos ocurrió decir que nos habían asaltado para justificar la pérdida de aquel envío, que no era nada barato, ya que si decíamos la verdad era un hecho que no nos iban a creer. Investigando con personas que conocían el lugar, nos dijeron que aquel pueblo pertenecía al diablo. Nos contaron que una vez un alcalde lo había entregado junto con todos los habitantes a cambio de riqueza y poder. Por ello, nadie lo habitaba. Aunque de vez en cuando, vecinos del poblado lograban distinguir músicas y grandes fiestas, que seguramente no eran de este mundo. Nadie en su sano juicio iba a ese pueblo, y menos de noche. Nosotros tuvimos la mala suerte de ir sin conocer de él. Aún hasta hoy, nos preguntamos qué otra cosa nos hubiera pasado si no hubiéramos podido encontrar la salida de aquel extraño lugar. El pantano maldito de Cambo Yungá. Muy cerca del hospital de Tórax, uno de los lugares más embrujados de España, se encuentra este enclave del misterio, del que se comentan cientos de historias y leyendas. Desde que se trata de un lugar frecuentado por delincuentes de todo tipo, hasta que debajo de sus aguas habita una suerte de monstruo del lago Ness. Conocido popularmente como Lago Pequeño, es uno de los lugares de España calificado por la prensa como maldito,
por arrastrar una leyenda negra, donde la muerte está presente con demasiada frecuencia. Recuerdo que el lugar arrastraba muchas muertes de personas ahogadas y algunas historias de asesinatos. Hoy en día el pantano transmite una sensación extraña de tristeza y dolor, que caracteriza el entorno recordando el sufrimiento que esconden sus aguas. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, varios grupos esotéricos y de corte espiritual acuden a su orilla a realizar meditaciones e invocaciones espiritual, ya que según manifiestan, el lugar está cargado de energías que favorecen a este tipo de oraciones. Lo cierto es que podríamos decir que es un lugar mágico y especial, ya que encierra, según las leyendas y las experiencias de sus visitantes, energías positivas, pero también impregnaciones de las trágicas escenas allí vividas. Dentro de las leyendas y las propias experiencias de algunos testigos, en este pantano se producen extrañas apariciones de sombras y seres fantasmales durante la noche. Se escuchan voces, se perciben extraños olores desagradables y existen alteraciones del campo electromagnético que incluso llegan a provocar mareos y náuseas a las personas más sensibles. Como ocurre en la mayoría de lugares, la leyenda puede ser la causante principal de estos testimonios. Sin embargo, hay buenas razones para que estos fenómenos se puedan dar realmente. En primer lugar, la muerte trágica y el sufrimiento que se vive en esos últimos instantes de vida suele ser una causa originaria para que posteriormente se produzcan fenómenos de tipo paranormal. Además, a este lugar podemos añadirle un condicionante más, y es que se realizan invocaciones espirituales por parte de grupos esotéricos, lo que también puede llegar a influir, ya que cualquier tipo de invocación, sea ritual o práctica de contacto con lo espiritual, puede desencadenar fenómenos de carácter paranormal. Durante unas semanas de investigar el pantano, un grupo de aficionados consiguieron registrar varias psicofonías, pero sin llegar a presenciar ningún fenómeno paranormal. A partir de la tercera investigación que realizaron, comenzaron a experimentar la alteración inexplicable de la temperatura y algunas extrañas sensaciones. Algunas personas comentan que esto de las sensaciones extrañas, como sentirte incómodo, observado o notar que no estás solo en el lugar, se debe a la sugestión. Ellos afirmaron que solo sintieron esas sensaciones en una ocasión y casualmente les ocurrió a las dos personas que estaban allí. Dieron una advertencia a todos aquellos que tengan la intención de acudir al pantano por la noche, que lo hagan, pero en grupo de varias personas, ya que esa zona es peligrosa y pueden encontrarse con todo tipo de delincuentes o quizás con seres que no son de este mundo. El extraño hombre de la bufanda. He sido un camionero para diferentes compañías durante más de una década. Hace aproximadamente unos 3 años, trabajaba para una empresa de almacén haciendo envíos. Por lo general conducía una camioneta. Era un lunes de febrero muy frío, así que la semana recién comenzaba. Tenía que enviar muchas cargas y estaba tratando de sacarlo todo rápidamente. Comencé a conducir a eso de las 3 de la tarde, pero recién llegaría al destino ya cuando era de noche. No quería tener que parar por el costado de la carretera para dormir. Por ende, aceleré por encima del límite de velocidad pasadas las 12 de la noche, lo cual era mejor, ya que no había muchos autos a esa hora. Recuerdo que me sentía muy cansado, pero el destino estaba a menos de 1 hora de distancia y pensé que podría hacerlo. Mis ojos estaban muy pesados, así que me detuve en una orilla solo para mantenerlos bien abiertos. Me salpiqué un poco de agua en la mano y luego me la froté en la cara. Me ayudó un poco a despertarme. Más tarde volví a conducir. Mi camioneta era el único vehículo en la carretera a esa hora, así que además de mis faros, la carretera estaba completamente oscura. Recuerdo que me estiré para tomar un sorbo de agua, pero casi la escupo,
cuando veo una figura que se acercaba rápidamente a la distancia. Apreté los frenos con fuerza, y cuando el camión disminuyó la velocidad para detenerse, pude distinguir mejor las características de esta persona. Parecía estar vestido todo de negro, con una especie de bufanda envuelta alrededor de su cuello, pero tenía un cuello normalmente largo. Sé que sonará extraño, pero era casi imposible mirar su rostro con detalle. Era un borrón total. Quería distinguir cualquier característica, así que disminuí la velocidad. Este misterioso hombre se me estaba acercando. Estaba a punto de bajar la ventanilla para preguntar si necesitaba que lo llevara, pero él simplemente se volvió a su izquierda y se lanzó hacia el bosque. No me tomé ni un segundo más para detenerme y pensar en ello. Solo presioné el acelerador de nuevo y seguí adelante sin importar lo extraño que fuera todo. Estaba realmente apurado. De hecho, no fue hasta unos 20 segundos después que realmente comencé a aterrarme, al darme cuenta de lo extraño que fue todo eso. Me tomó tal vez unos 5 minutos superarlo, y por fin pude volver a acelerar a la velocidad que antes iba, cuando de repente vi algo correr por la carretera frente a mí. Parecía un animal grande, pero cuando me acerqué un poco, esa cosa cruzó hacia el bosque. Me di cuenta de que se veía como una persona, aunque dudaba si era el mismo hombre extraño con el que me había cruzado antes. Esta vez seguí adelante, alejándome por la carretera, incluso pisando el acelerador un poco más, pero lo hacía solo porque estaba comenzando a asustarme y quería salir lo más rápido de allí. Pasaron unos minutos sin que sucediera nada. Sin embargo, me estaba poniendo cada vez más cansado, y a veces incluso me desviaba hacia el otro carril. Unos 40 minutos más o menos, y no sabía si podría soportarlo más. Comencé a buscar buenos lugares para detenerme y estacionar. Finalmente, hubo una pequeña abertura en el costado de la carretera. Suponía que estaba destinado a pasar la noche allí. Detuve mi camión y estacioné. Me incliné hacia atrás y por fin pude descansar mis ojos. Me quedé dormido solo 1 hora. Me desperté de la nada en la oscuridad. Todavía no sé qué me despertó. Pero mientras miraba hacia afuera por el parabrisas, algo en mí me decía que encendiera los faros. Así que encendí las luces. Iluminaron toda el área circundante frente a mi camioneta. Pude notar que había algo enfrente, a unos 10 o 15 metros. Pude darme cuenta que era aquel misterioso hombre de la bufanda negra. Antes estaba parado al costado de la carretera, pero ahora pude ver en un espacio mucho más claro que tenía una sonrisa muy amplia y sus ojos estaban lo más abiertos posibles, mirándome directamente. Encendí el camión y lo saqué de ese pequeño claro lo más rápido que pude. No sabía qué pensar. Este hombre o lo que fuera habría caminado unos 10 kilómetros en tan solo 1 hora. Era humanamente imposible. Encendí mi camión y salí a toda prisa de allí, hasta que llegué a mi destino. Me quedé dormido en el estacionamiento y me desperté temprano por la mañana. La única explicación lógica que puedo tener es que mi mente me estaba jugando una mala pasada viendo cosas extrañas toda la noche. Pero a veces lo dudo, ya que nunca escuché que una alucinación sea tan vívida y aterradora. Esa es la parte que todavía me confunde, y hasta hoy me hace sentir un miedo enorme cada vez que lo recuerdo. Seres desconocidos. Técnicamente no era conductor de camión, pero solía trabajar como técnico de campo en una industria petrolera, por lo que pasaba mucho tiempo conduciendo por áreas remotas de Canadá en horarios impares. Una experiencia muy extraña y espeluznante se queda conmigo. Estaba en el noreste de Columbia Británica, o en el noreste de Alberta, no recuerdo la ubicación exacta. Conducía a altas horas de la noche.
cuando noté una forma negra muy grande en la carretera frente a mí. Pensando que era un alce, pisé los frenos y me detuve a solo unos metros de él. A pesar de estar tan cerca y de tener mis faros brillando sobre esta cosa, todavía no podía distinguir lo que estaba mirando. Tenía la forma vaga de un animal de 4 patas, pero este era muy grande, probablemente unos 3 metros de altura. Aparte de eso, no tenía rasgos distintivos. No pude distinguir ningún detalle, ningún brillo en sus ojos, no pude distinguir nada. Y luego, noté que había más de ellos en la zanja a ambos lados de la carretera. 5 o 6, o tal vez más. Todos eran iguales. Ninguno de ellos se movía. No parecían objetos físicos ni seres vivos. Solo eran algo así como grandes parches de absoluta oscuridad. Después que me recuperé de mi conmoción, el temor comenzó a instalarse. Tan pronto di la vuelta a esa cosa en la carretera y aceleré. Realmente no creo que haya sido una experiencia paranormal. Había estado conduciendo durante más de 8 horas en el medio de la noche y estaba exhausto. Lo más probable es que fuera una alucinación causada por la falta de sueño y por pasar demasiado tiempo mirando al frente en la oscuridad. Pero no lo sé. Y no me atrevería a averiguar de qué se trataban esas cosas extrañas. Por suerte, ya no volví a pasar por esos lugares. La carretera A75. Este es un tramo de 15 millas. Su ubicación es en el sur de Escocia, entre una ciudad llamada Annan, ubicada en Dumfriesshire, y otra llamada Gretna Green. Se la considera como uno de los sitios más embrujados de Gran Bretaña. Durante los últimos 50 años, literalmente, se han reportado cientos de avistamientos extraños y accidentes inexplicables en esa área. Estos fenómenos son tan numerosos, pero compartiré 3 de ellos. Una mujer llamada Donna Maxwell estaba conduciendo de regreso de la casa de su madre alrededor de las 10 de la noche. Dijo que era una noche tranquila y con buena visibilidad. Así que se sorprendió cuando un hombre apareció directamente frente a su auto de la nada. No pudo evitarlo y terminó arrollándolo. Viajaba a unos 60 kilómetros por hora y tuvo que frenar de golpe. Detuvo su auto y se paró en el medio de la carretera. Asustada y sin saber qué hacer, solo se marchó, pero más tarde fue a la comisaría. Luego, la policía registró la carretera, pero no encontraron el cuerpo de ningún hombre. Desde el encuentro de Maxwell, varios testigos han afirmado haber visto a este hombre parado en la carretera mirando a los autos. Donna, que no cree en la actividad paranormal, admite que ya nunca volverá a conducir por esa carretera de noche. Otro avistamiento es el de una anciana vestida con ropa victoriana. Una mujer llamada Margaret y su prometido John conducían desde West Midlands hasta Gretna, en lo que sería la víspera de su boda. Cuentan que cuando entraron a la carretera A75, una niebla apareció repentinamente. Fue entonces cuando vieron a la anciana. Su descripción coincidía exactamente con un relato que había contado otro testigo llamado Jim hace 26 años atrás. Margaret dijo que no podía ver el rostro de esta mujer, pero apareció tan repentinamente que ella y su prometido sintieron que estaban a punto de golpearla. En cambio, para su asombro, su coche la atravesó. Cuando esto sucedió, ambos sintieron un fuerte escalofrío. Miraron hacia atrás, pero la anciana ya no estaba. Ellos cuentan que esa era una noche clara, sin niebla ni brumas. La pareja estaba tan conmocionada que tuvieron que sentarse en su auto por un rato antes de continuar. El anterior testigo, llamado Jim, contó que cuando era joven había visto a este mismo fantasma cuando viajaba con su novia. La anciana apareció de repente entre la niebla. Jim frenó bruscamente, pero su coche
al igual que la historia de Margaret, también la atravesó. Por mucho el encuentro más espeluznante a lo largo de la A75 le ocurrió a dos hermanos llamados Derek y Norman Ferguson. Ellos regresaban a la ciudad de Annan luego de unas vacaciones. Se detuvieron para cargar gasolina alrededor de la medianoche en la ciudad de Dumfries. Mientras se dirigían por la desierta A75, de repente un gran pájaro blanco voló hacia su parabrisa. Derek, que conducía, desvió el coche para evitar chocarlo, pero este pájaro no golpeó su auto, sino que desapareció tan rápido como había aparecido. Poco tiempo después, los hermanos vieron a una extraña anciana corriendo por el medio de la carretera. Estaba agitando los brazos de manera errática. Derek volvió a entrar en pánico, pensando que su coche estaba a punto de golpearla. Pero en el último momento, ella simplemente desapareció. Después de esto, las cosas se pusieron aún más extrañas. Una extraña sucesión de figuras que incluían grandes felinos, perros de aspecto salvaje, pájaros y figuras humanas de formas vagas, aparecieron rápidamente, todas pareciendo arrojarse sobre el automóvil de los jóvenes. Derek pasó los siguientes minutos zigzagueando salvajemente en un intento de evitar chocar contra estas figuras, pero todas desaparecían antes del impacto. Durante este tiempo la temperatura bajó drásticamente en el coche, pero por más que hacía frío, los hermanos estaban empapados en sudor. Mientras Derek continuaba conduciendo, sintió que una fuerza invisible comenzaba a controlar sus manos. Esta fuerza se apoderó del volante a tal punto que le resultaba cada vez más difícil poder maniobrar. En ese mismo momento, los hermanos sentían que se estaban asfixiando. Bajaron las ventanas para tomar aire, cuando oyeron un grito espeluznante y luego una risa aguda, acompañada de ruidos crepitantes. Derek sintió como si algo intentara sacarlos de la carretera. Finalmente, logró conducir el auto a un lado de la carretera. Pero tan pronto como lo detuvo, el auto comenzó a temblar violentamente. Ambos salieron a toda prisa, pero afuera todo estaba tranquilo y silencioso. Más tarde regresaron al auto, y este nuevamente comenzó a balancearse y a temblar. Ambos escucharon una fuerte risa, y luego algo que sonaba como múltiples puños golpeando el auto. Al darse cuenta que necesitaban irse, Derek comenzó a conducir lentamente por el camino. Nuevamente, empezaban a verse figuras sobrenaturales en ambos lados de la carretera. Pero el alivio llegó cuando vieron los faros de un camión grande que se dirigía hacia ellos. Este supuesto alivio duró muy poco. Cuando Derek sintió que algo tomaba el control del volante nuevamente, su coche se dirigía directamente hacia el camión. Derek descubrió que no podía reducir la velocidad ni girar bruscamente. Justo cuando los dos vehículos estaban a punto de estrellarse, este camión también desapareció. Agotados, los dos hermanos finalmente llegaron a casa. Se sorprendieron al descubrir que todos estos eventos ocurrieron en un lapso de 30 minutos. Después de esta experiencia, los hermanos descubrieron que esta sección de la carretera A75 había sido utilizado en algún momento para la brujería. Otros testigos en este tramo de la carretera también han visto a este gran camión fantasma dirigiéndose a toda velocidad hacia ellos, y luego simplemente desaparece. Cuando la oficina de Escocia anunció que tenían la intención de mejorar y refaccionar este tramo de la A75 recientemente, muchos lugareños se reunieron en protesta. Ellos afirmaron que temían que este trabajo pudiera desatar el enojo de los espíritus. Nunca subas a un extraño en la carretera. Esto me lo contó una vieja amiga de mi familia llamada Nikki.
En numerosas ocasiones cuando yo era niño, ella siempre solía contarnos historias que le ocurrieron a lo largo de sus años y que nos servían como consejos de vida. Nunca he olvidado una de sus historias, y cada vez que surge algo relacionado con el autostop, también conocido como ride, siempre me viene a la mente lo que le sucedió. Ella creció al mismo tiempo que mi padre, así que esto fue a principios de los 80. Tenía unos 25 años. Nikki era una de esas almas verdaderamente bondadosas que siempre estaba dispuesta a ayudar a otro en un momento de necesidad. No puedo imaginarla siendo de otra manera. Ella conducía rumbo a la ciudad, que estaba a unas 2 horas de camino. Me pidió que no diera el nombre de dónde fue. Dijo que vio a un hombre caminando por el costado de la carretera. Mientras ella se acercaba, él gira y hace la típica señal de ride. El hombre sacó el brazo y levanta el pulgar. Nikki se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella me dijo que este hombre era muy educado y hasta lo notaba un poco tímido. Cuando pidió si lo podía llevar a la ciudad, Nikki abrió la puerta del pasajero y le dijo que guardara su bolso en el asiento trasero y se abrochara el cinturón de seguridad. El hombre se mostraba de forma muy agradable durante la mayor parte del viaje. Hablaban de sus vivencias, sobre sus amigos y las noticias. Ella sintió que se llevaba muy bien e incluso le invitó a cenar en una estación que quedaba un poco más a la mitad del camino. El hombre le comentó que estaba bastante escaso de efectivo, razón por la cual estaba haciendo raya en primer lugar, pero finalmente cedió y fueron a comer a la estación. Luego siguieron su camino. Tan pronto como llegaron a la ciudad, él agradeció profundamente por el viaje y la comida. Le contó que se dirigía al centro. Antes de despedirse, Nikki le da su número de teléfono para que cuando guste, él pueda contactarla algún día. El hombre lo toma y con una amigable y cálida sonrisa se despide de ella. Nikki se marcha con la agradable sensación de haber hecho una buena acción. Hasta aquí, la historia no parece ser nada extraña ni perturbadora. Pero Nikki tiene ese ceño en su rostro y una mirada diferente en sus ojos cuando cuenta la siguiente parte. La semana siguiente, recibe una llamada telefónica del mismo hombre que había recogido. Él no la dejó decir ni una palabra después de saludarla. Le dijo que debería agradecerle a Dios por la tan excelente crianza y educación que le habían dado, porque cuando él subió al auto por primera vez, estaba planeando violarla y asesinarla. Y una vez que llegaran a esa parada en la estación, iba a robarle el auto y a dejar su cuerpo en una zanja más adelante. Pero después de que ella se haya comportado tan amablemente con él e incluso lo invitara a cenar con una sonrisa en su rostro, no se atrevió a hacerlo. No pensó que podría vivir consigo mismo después de hacerle eso a una dama tan agradable. El hombre dijo unas últimas palabras antes de colgar. Por favor, Nikki, por favor, nunca vuelvas a levantar a ninguna persona extraña pidiendo aventón en la carretera. Nikki nunca volvió a recibir una llamada de él, y cuando intentó volver a marcar el número donde este hombre la llamó, notó que la llamada era de un teléfono público. Aprendí una cosa importante de su experiencia, y voy a seguir el consejo de ese hombre. Nunca recoger a un extraño haciendo ride en la carretera. El autoestopista equivocado. Aprendí una sola cosa de mi única experiencia al recoger a un desconocido en la carretera: no recogerlo nunca. Era un sábado por la noche, probablemente alrededor de las 1 de la madrugada. Conducía por la carretera 542 ubicada en Nueva Jersey, ciudad donde me mudé hace un tiempo. La ruta que tomaba comúnmente para llegar a la ciudad era un largo tramo de nada más que bosques a cada lado y con casas ocasionales y muy aisladas. Estaba en camino de regreso a casa desde la ciudad. Como de costumbre, a esta hora de la noche hay bastante tranquilidad. Por ende, no había ningún automóvil más que el mío en la carretera. Encendí las luces altas de mi auto para tener una visión óptima en la carretera sin iluminación.
lo que me permitió ver a alguien más allá de la carretera. Estaba parado a un lado. Mientras me acercaba, lo vi levantar el brazo y luego el pulgar. Mi corazón comenzó a acelerarse. No tenía idea si debía detenerme o no. Reduje la velocidad solo para ver mejor al sujeto. A primera impresión parecía ser un hombre más joven, de unos 28 años aproximadamente. Tenía puesta una sudadera gris con capucha sobre la cabeza y unos jeans de mezclilla azul. El momento en que tomé la decisión fue de inmediato, y con la falta de mi menor juicio y en el calor del momento me detuve. Bajé la ventanilla y le pregunté a dónde se dirigía. Me dijo que tenía un amigo que estaba al final de la carretera. Todo esto lo dijo en un tono muy tranquilo. Le dije que subiera. Él abrió la puerta y entró lentamente. La puerta de mi carro no se cerró del todo bien. Le dije cortésmente que la cerrara con más fuerza. Luego de decirle esto, el lenguaje corporal que estaba emitiendo y la respuesta fue inquietante. Me miró y luego giró la cabeza lentamente hacia la derecha. Pasaron 3 o 4 segundos más antes de que finalmente abriera la puerta de nuevo y luego la cerrara con un golpe más fuerte. Ni bien pasó esto, y yo ya empezaba a lamentarme por mi decisión de dejarlo entrar. Aceleré y comenzamos a avanzar. El límite de velocidad en esta carretera era de 80, pero yo iba por arriba de los 110, solo para llevar al tipo a su destino lo más rápido. Le pregunté hacia dónde era el destino al que iba. Hubo un incómodo silencio en el ambiente antes de que él respondiera. Lo único que dijo fue que eran solo unos kilómetros más adelante. Quería encender la radio para matar ese silencio incómodo que francamente ya se tornaba espeluznante. Pero algo dentro mío me decía que no lo hiciera. En el momento en que dirigí mi vista por unos segundos a la radio, pude notar por el rabillo del ojo que el hombre había girado la cabeza y estaba mirándome fijamente. En este punto me estaba diciendo a mí mismo que necesitaba sacar a este tipo de mi auto de inmediato. Sentí su mirada golpeándome como un ladrillo y todo el tiempo hice todo lo posible para no mirar hacia ese costado. Finalmente, noté que volvió la cabeza hacia el otro lado. Segundos después, dijo algo que me heló la sangre. Me he estado preguntando durante mucho tiempo si vale la pena terminar con todo. Lo miré y luego el tipo metió la mano en el bolsillo y sacó un cuchillo. Dijo que lo llevaba durante las últimas semanas, preguntándose cuándo llegaría el momento adecuado de usarlo. Era un gran cuchillo rojo. En ese instante sentí como mi estómago se retorcía y mi cuerpo temblaba. Le dije que guardara el cuchillo inmediatamente. Pasamos junto a un letrero y me dijo que parara junto a este. Hice lo que dijo y me detuve al lado de una señal de límite de velocidad. Lo que siguió todavía me persigue hasta hoy. El tipo comenzó a cortarse el antebrazo junto a otras 3 cicatrices de supuestos cortes autoinfligidos. Luego de hacer esto, soltó un grito como de desahogo. De repente me miró y me dijo que saliera del auto porque quería mostrarme algo. Le dije que no y él levantó su cuchillo más cerca de mí como una amenaza obvia. Sal por un segundo. Hay algo que quiero mostrarte detrás de ese letrero. Sabía que mi vida estaba en juego y que tenía que ser lo más inteligente posible. Dije sí, está bien, ya salgo. Abrí la puerta, pero no la cerré del todo. Levanté las manos en el aire y me alejo lentamente del coche y comienzo a caminar. En el momento exacto en el que el hombre se había puesto de espaldas para acercarse al letrero, salté de nuevo al auto para conducir a la carretera sin mirar atrás. Volví a mi casa en 10 minutos. Todavía respiraba con dificultad y quería vomitar. Esto fue lo más aterrador que me ha pasado en mi vida.
Solo puedo decirles que si por casualidad ven a alguien pidiendo aventón en una carretera muerta y en algunas horas extrañas de la noche, no tomen ninguna otra acción que no sea pasar a toda velocidad por delante de ellos. No querrán vivir lo que yo viví esa noche, en esa carretera desierta. Nunca subas al auto de un extraño por la madrugada. Esto me ocurrió después de cumplir los 16 años. Obtuve mi primer automóvil en esa ocasión. Era una noche cálida de sábado, cuando mi amigo Alex me invitó a una fiesta en casa de un amigo suyo. Sabía que no estaría en condiciones de conducir mi auto de regreso a casa, así que compartimos el coche con la novia de Alex, que se llamaba Brianna. Vivíamos en una zona rural, lo que significaba que las fiestas eran escasas y cuando había una, era un problema ya que todos asistían y el lugar se llenaba de gente. La casa de este chico quedaba a unos 30 o 45 minutos. Tomamos carretera y nos dirigimos camino a través del bosque. Esa casa estaba en realidad en ese camino, pero más hacia adelante. En ciertos puntos, habían algunas casas aisladas a cada lado, y luego simplemente volvía a ser una carretera larga y vacía. Llegamos a la casa. Esta era pequeña, pero la fiesta se llevó a cabo afuera de todos modos, ya que sus vecinos más cercanos estaban relativamente lejos, y por ende, el ruido no era un problema. Luego de un rato de estar allí, Brianna, que se supone que era nuestra conductora designada, tuvo que irse repentinamente por una pequeña emergencia familiar. Alex dijo que estaba bien y que encontraríamos una manera de volver a casa por nuestra cuenta. Unas cuantas horas más y un par de copas más, y yo apenas podía caminar derecho. Miré el reloj y eran como las 2 de la mañana. Pensé que era hora de irme. Comencé a buscar a Alex, pero no pude encontrarlo por ningún lado. De hecho, parece como si todos los que yo conocía ya se hubieran ido. Apenas podía pensar con claridad, pero estaba muy furioso por el hecho de que Alex podría haberse ido sin mí. Pedí usar el teléfono del anfitrión de la fiesta y marqué el número de la casa de Alex, pero no me atendían. Luego de 2 intentos más me rendí y me di cuenta de que no debería molestar a su familia a esas horas de la noche. Literalmente, sin saber qué hacer, salí a la carretera y comencé a caminar de regreso a casa. Sabía que esta caminata me tomaría entre 1 hora y media a 2, estando en mi condición. Después de unos 15 minutos de estar caminando en el medio de la carretera, noto un ligero brillo de 2 faros aproximándose a mí. Saltando de alegría por dentro, levanté el brazo y extendí el pulgar, mientras el automóvil se acercaba y se detenía justo a mi lado. El hombre bajó la ventanilla y le pregunté a dónde se dirigía. Iba derecho y su camino pasaba cerca de mi casa. Le dije que mi casa estaba cerca. Noté que se rió entre dientes y me dijo que subiera. Yo muy alegremente salté al camión. Estaba agotado y recuerdo haber ignorado por completo las cosas que este tipo me preguntaba. Y no era por ser descortés ni mal agradecido, sino porque estaba tan cerca de desmayarme, que de hecho eso es lo que sucedió. Los recuerdos de estar en ese camión se convierten en recuerdos borrosos, y por eso estoy seguro que me desmayé. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté, todavía estando en ese camión. El tipo me miró y se rió, pero no dijo nada más. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que la carretera en la que estábamos no me resultaba familiar. Pregunté nerviosamente a dónde íbamos y el tipo solo me preguntó: ¿qué estabas haciendo afuera tan tarde? Yo solo le pedí si podía dejarme salir en cualquier lugar. El hombre me respondió con un rotundo no. En ese momento realmente sentí que iba a vomitar. Comencé a sentir más y más náuseas en el segundo en el que el hombre apartó los ojos de la carretera para mirarme. Cuando pensé que eso sería la distracción perfecta,
Me volví en su dirección y él comenzó a inclinarse y a reducir la velocidad del auto. Afortunadamente, esa noche bebí tanto que finalmente vomité y me propuse hacerlo todo el tiempo sobre el regazo de ese hombre. Él gritó muy enojado y detuvo el auto. Fue entonces cuando aproveché ese momento y me encargué de correr por mi vida hacia el bosque. Me escondí detrás de unos arbustos. El hombre vino siguiéndome al bosque con una linterna. De repente, alumbró directamente donde estaba escondido, pero por lo visto no se percató que estaba ahí. Finalmente, escuché sus pasos dirigirse hacia el bosque más allá de mí. Fue entonces cuando volví corriendo a su camioneta, pero desafortunadamente, él fue lo suficientemente inteligente como para llavear las puertas. Pero en ese momento, por algún milagro, vi a otro automóvil acercándose en la distancia. Corrí hacia el medio de la carretera agitando los brazos como un lunático. El auto intentó esquivarme, pero no lo dejé. Se vieron obligados a detenerse y les grité que me ayudaran antes de que ese tipo volviera. Les dije que el dueño de la camioneta que estaba al costado intentó secuestrarme y se encontraba en los alrededores buscándome. El conductor accedió a llevarme no a la estación de policías ni nada, sino a mi casa. Regresé sano y salvo y agradecí inmensamente al conductor. Inmediatamente desperté a mis padres. Cuando les conté lo sucedido, quedaron aterrados. Me preguntaron si pude ver el número de la patente. Sentí ganas de golpearme, ya que ese detalle se me pasó por alto antes de irme. Esto me hubiera permitido reportarlo correctamente a la policía. Todo lo que sabía era que conducía un Ford azul. Sinceramente, una parte mía siempre le guardó rencor a Alex, desde que me abandonó en esa fiesta sin decirme nada. Me hubiera evitado todo este trauma de no haber sido así. Este incidente fue hace casi un año, y a medida que pasa el tiempo, incluso los peores recuerdos pueden comenzar a desvanecerse. Pero después de escribir esto, para compartirlo con toda internet, una vez más ese aterrador recuerdo vuelve a estar tan fresco en mi mente como aquella noche. Nunca te burles de lo que no conoces. Esto le sucedió a Pablo. Nos cuenta que fue ya hace bastante tiempo. A él siempre le gustaba la pesca, y le sigue gustando, por supuesto. Cuando tenía más o menos 20 años, había ido de pesca en un día feriado en el mes de mayo. Hacía frío por esos días. Como el feriado era un martes, se fue con un amigo el lunes por la tarde para pasar la noche allí. Él cuenta: nos retiramos un poco del lugar donde habitualmente la gente se quedaba a pescar y nos fuimos por un caminito que bordeaba el río. Nos metimos unos 500 metros hasta un lugar donde el río hace como una pequeña curva. Y allá había un espacio como una playita chiquita, pero donde podíamos hacer una fogata y donde podíamos estar un poco más tranquilos. Todo lo demás estaba cubierto de pasto y por la vegetación. A este lugar no es que íbamos siempre. Habíamos ido ya en otra oportunidad, pero esa era la primera vez que íbamos en el año. Y recuerdo que nos quedamos pescando en el lugar. No había mucho pique por ese momento. Llegó la noche. Hicimos algo de comer y durante casi toda la noche nos quedamos pescando. Habíamos sacado nuestro campamento, que en realidad no eran más que un par de trapos que tiramos en el piso. No podíamos llevar muchas cosas, ya que habíamos ido en moto. Apenas pudimos llevar una caja de pesca y una conservadora. En fin, estábamos sentados los dos, y ya como a eso de las 3 de la mañana nos dio un poco de sueño. Me di cuenta que mi amigo había comenzado a dormitar, y al final se quedó dormido. Después de un rato me había empezado a dar sueño a mí también, así que cerré los ojos por un momento. Habrían pasado unos 5 minutos, y estábamos en completo silencio. Lo único que se escuchaba era el río corriendo y los sonidos de la noche como los grillos y las ranas. Cuando en un momento escuché a lo lejos, pero como si fuera del lado del frente del río, esa típica risa que la describen siempre como la risa de una bruja.
La escuché hacia la parte del frente. Yo casi estaba dormitando en ese momento y me dije que tal vez habría sido un animal, algún pájaro por ejemplo. Pero inmediatamente lo volví a escuchar, y esta vez mucho más claro. Me preguntaba si habría tal vez del lado del frente del río alguna casa que estuviera en una reunión de fiesta o algo por el estilo, y tal vez había una persona que se reía así, pero no había absolutamente nada. No se escuchaba nada más que eso, ni música ni nada. En ese momento se despertó mi amigo y me preguntó si había pescado algo. Le dije, no saqué nada todavía, pero acabo de escuchar la risa como de una bruja. Él me miró y empezó a reírse y a burlarse. Yo le dije, no te burles, es en serio. La escuché 2 veces, venía de aquí enfrente. Él continuó burlándose y comenzó a reírse, tratando de imitar esa risa. Yo le trataba de explicar que era cierto lo que le decía. Él solo me dijo, no seas tonto, si esas cosas no existen. Yo le dije que yo sí creía en esas cosas, y él comenzó a gritar como desafiando, si hay una bruja que aparezca. No pasó nada por unos minutos, y me dijo, ¿ves que no pasa nada? Recuerdo muy bien que estábamos sentados en el piso, y él se levantó y recogió su caña, y se fue para uno de los costados como para orinar. En ese momento, yo vi claramente, pero claramente, como si fuera un pájaro grande que se le vino encima, y fue como si lo hubiera cubierto con sus alas completamente. Escuché un grito, y esa risa nuevamente, pero ahora, solo a unos metros de donde estaba yo. Luego escuché el grito de mi amigo pidiéndome que lo ayude. Yo veía sus pies en el piso, y algo que lo cubría, algo completamente oscuro que luego lo soltó y se incorporó, y se quedó como parado pegado a él. Esta cosa estaba completamente quieta, con la cabeza agachada. Mi amigo casi que se arrastró tratando de alejarse, viniendo hacia donde yo estaba. Yo me quedé congelado sin saber qué hacer. En ese momento, la figura se acercó caminando con la cabeza gacha hacia donde estaba yo, como siguiendo a mi amigo que iba arrastrándose. Y fue ahí cuando yo vi a una mujer descalza, y esto sí lo pude ver por el reflejo de la luz de la fogata. Vi que tenía la piel completamente negra, salvo por su rostro. Sus brazos, sus piernas, tenía una piel completamente oscura, pero su rostro era de un blanco pálido, con unas ojeras muy profundas y los ojos completamente negros. Yo me quedé paralizado por el pánico que sentía, al igual que mi amigo que estaba junto a mí pero sentado en el piso llorando. Recuerdo que esta mujer, o esta bruja, hizo un paso hacia adelante y luego saltó, como si fuera un pájaro. Saltó hacia un árbol que estaba sobre nosotros, y allí comenzó a reírse. Nunca en mi vida he temblado tanto como en esa oportunidad. Esta mujer cayó de nuevo junto a nosotros. Hacía unos sonidos como si exhalara. Pude reaccionar en ese momento, y me acuerdo que caminé unos pasos alejándome hacia donde estaba la moto. Jamás en mi vida me costó tanto poder arrancar esa moto. Cuando lo hice, mi amigo reaccionó en ese momento y corrió. Se subió a la moto como pudo, y nos vinimos por ese pequeño caminito que bordeaba el río y que estaba cubierto de pastos, el cual era bastante difícil para manejar. En ese momento nosotros sentíamos que esa bruja pasaba cerca nuestro y se reía a carcajadas, hasta que en un momento nos tiró de la moto porque lo golpeó mi amigo y caímos los dos al piso. La moto casi que se nos va al río, pero yo la pude levantar y salí corriendo con la moto al costado.
Caímos como 3 o 4 veces más o menos, y podíamos escuchar a esta bruja que pasaba cerca nuestro, y en un momento, nuevamente lo golpeó a mi amigo. Él dice que sentía como si fuera un ala de una gallina o algo por el estilo, pero que le golpeó tan fuerte que lo dejaba dolorido, hasta que logramos llegar hasta lo que sería el camino principal, y en ese momento, yo comencé a rezar. No sé por qué, pero recién fue en ese momento que se me vino a la cabeza rezar, y comencé a hacerlo. Y mientras lo hacía, trataba de arrancar la moto. En todo momento, sentíamos la risa de aquella bruja, hasta que arranqué la moto, y nos alejamos hacia la ruta, pero todavía por el camino de tierra. Pero más adelante, se nos paró la moto otra vez. Sin dudarlo, nosotros seguíamos caminando, empujando la moto, cuando en un momento apareció en el camino una mujer, pero una mujer normal, que se veía como una anciana. Cuando íbamos pasando cerca de ella, yo no quería ni siquiera mirarla. Al pasar a su lado, nos dijo algo. Eso es para que no se anden burlando de nuevo. Y comenzó a reírse. Logramos salir a la ruta y un rato después pudimos arrancar nuevamente la moto. Dejamos las cañas y las cosas de pescar en el lugar, al que no volvimos nunca más. Pero algunos amigos nuestros que van al lugar siempre y que conocen a algunas personas de allí, aseguran que en esa zona siempre hay hechos paranormales, y dicen que aún hasta el día de hoy, en esa zona suele aparecerse una bruja a algunos pescadores que se adentran en aquel lugar. La sombra que nos atacó. Esta historia me la contaron hace poco. Me la narró Claudio, quien hace algunos años atrás se había ido a pescar en la zona de la Cola al Frontal con un grupo de 4 amigos. Cuando uno llega a esa zona, tiene que dejar el vehículo aproximadamente a unos 50 metros de la orilla, porque si uno se acerca un poco más hacia el dique, entra a una zona de tierra muy blanda, ya que a veces crece un poco el río y deja esa zona con mucho barro. Por temor a quedarse atascados, dejaron el auto un poco retirado y bajaron las cosas que tenían. Llegaron muy temprano, como a las 2 de la tarde, comieron como a las 4 y se pusieron a pescar. Pero ellos esperaban principalmente la noche para hacerlo, ya que la pesca mejora a esas horas. Ya en la noche, luego de comer, entraron a pescar, pero para poder tirar el anzuelo tenían que entrar un poco a la orilla, unos 20 o 30 metros, ya que no había una buena profundidad. El agua le daba un poco arriba de la rodilla, y recién ahí comenzaban a ponerse más profundos. Entonces se quedaron parados así. Había unos 50 metros de donde habían dejado sus cosas en la orilla. Se quedaron pasada la medianoche, pero 2 de los chicos dijeron que como no había mucho pique, irían a tomar algo y los esperarían allí. Los otros 2 decidieron quedarse un rato más pescando en el medio de la oscuridad. Uno de ellos tenía una linterna y se quedaron conversando, cuando en un momento en el que hicieron silencio, Claudio sintió algo. Sintió una presencia. Y entonces dice que se dio la vuelta, y detrás de ellos, a unos 10 metros, había una persona parada. Lo llamaron, pensando que podría ser alguno de sus amigos. Lo llamaron por el nombre y le dijeron: ¿Miguel? ¿Julio? No era ninguno de los 2, y aquella persona caminaba lentamente, metiéndose un poco más en el agua. Pensaron que tal vez sería algún pescador del lugar, alguien que andaba pescando solo, así que se dieron vuelta nuevamente. Pero Claudio dice que cuando se daba vuelta, sentía un escalofrío en la espalda. Entonces, él volvió a girar para mirarlo, y esta persona seguía allí. Su amigo tomó su linterna y apuntó hacia donde estaba aquella persona, pero cuando la iluminó,
Era como si la luz no se le reflejara. Era como una sombra. Entonces, vieron como aquella persona fue como si se levantara sobre el agua y quedara allí como parada, pero parada sobre el agua. Los dos se asustaron e inmediatamente comenzaron a caminar volviendo hacia la orilla, pero entre la orilla y ellos estaba aquella aparición. Comenzaron a caminar para uno de los costados tratando de alejarse para salir un poco más hacia la orilla, y cuentan que vieron como aquella aparición comenzó a acercárseles. Se desplazaba por el agua como si fuera una sombra nada más, y comenzó a girar, como haciendo un círculo en torno a ellos. Se asustaron muchísimo, y desde allí comenzaron a gritarle a sus amigos. Estos pensaron que les estaban haciendo una broma para hacerlos asustar, pero cuando escucharon los gritos se acercaron. Fueron con otra linterna, y dicen que iluminaron hacia el lugar donde escuchaban los gritos, y lo que vieron los asustó muchísimo. Ellos aseguran que se trataba de un demonio, porque cuando lo alumbraron y vieron cuando giró hacia ellos, cuentan que se les fue acercándose y pudieron ver un rostro demoníaco, casi difícil de describir. Era una sombra, pero podían verse sus ojos y tenía una quijada como alargada. Ellos también salieron corriendo hacia donde estaba el vehículo, y los otros dos chicos comenzaron a caminar hacia la orilla. Estaba nada más que a 20 metros, y el agua les llegaba hasta la rodilla. Pero en un momento, los dos comenzaron a hundirse en el barro. Empezaron a desesperarse pidiendo por ayuda, y vieron cómo aquella entidad se les acercó, y cuando estuvo aproximadamente a unos 3 metros se detuvo. Claudio recuerda que su amigo Santiago lo iluminó y comenzó a decir: Divino Señor Jesucristo, ayúdanos. Y él dice que en ese momento vieron el rostro de aquella sombra, y en ese momento cuentan que del agua comenzó a salir como vapor. Ellos estaban hundiéndose en el barro. En ese momento, Santiago le dice a Claudio que empiece a repetir con él: Divino Señor Jesucristo, ayúdanos. Y ellos vieron cómo aquella sombra se desvaneció en la oscuridad, como si se hubiera hundido en el agua. La cuestión es que ellos pudieron salir con esfuerzo del barro y llegar hasta donde estaban sus amigos. Prendieron los faros del auto y se quedaron allí, asustados durante toda la noche. Se quedaron todos juntos allí y no querían salir del lugar, ya que temían que les suceda algo malo si lo hacían. Cuando llegaron las luces del amanecer, fueron a recoger las cosas que habían dejado allí, y Claudio se acercó hasta el agua. Dice que justo en la orilla, en el lugar donde ellos habían estado, habían aproximadamente unos 20 peces grandes que estaban muertos. Cuando ellos habían llegado, no había absolutamente nada en ese lugar. Se dieron cuenta que aquella aparición se trataba de un demonio. Dicen ellos que sintieron tanto miedo que todavía les costaba moverse. Levantaron las cosas que tenían y se fueron del lugar. Esta fue la experiencia por la que pasaron estos chicos, allí, en la zona de la cola del dique El Frontal. Había algo en el río. Mi nombre es Diego. Soy de la provincia del Chaco, en Argentina. Siempre fui muy escéptico a todo el tema de lo paranormal. Es que nunca me había sucedido nada. Por eso no creía en cosas como fantasmas, apariciones y todo eso que se cuenta en mi provincia. Pero hoy pienso completamente distinto. Créanme, que no creerás hasta el día en que te toque. Esta es mi historia. Me gusta la pesca. Siempre que puedo y el horario de trabajo me permite, voy hasta el río a hacerlo. En este caso habíamos organizado entre compañeros del trabajo para ir a pescar el fin de semana. Nos organizamos y nos fuimos hasta un pueblito que se llama Puerto Vilelas, que no está muy lejos de Resistencia, lugar donde yo vivo. En ese pueblito pasa el río Paraná.
donde se puede pescar tranquilamente, ya que dicen que salen muchas variantes de peces. Llegamos aproximadamente a las 9:30 de la noche. Empezamos a bajar las cosas. Lo que primero hicimos fue hacer una fogata, aunque la luz de la luna nos acompañaba, ya que estaba grande y bien clarita. Pero la fogata nos iba a acompañar en la noche. No hacía ni frío ni calor, estaba especial. El lugar era tranquilo. Yo me retiré un poco de los demás, para que las cañas de pescar no se junten y sea más cómodo. Llevé mi equipo de pesca y me senté ahí. Saqué las lombrices para encarnarlas y tirar la lineada al río. Así lo hice. Me senté, prendí un cigarrillo y esperé a que picara. Esa noche se sentían los ruidos de los bichos y todas las clases de animales nocturnos. Donde nosotros estábamos, había una isla que siempre decían que habían vacas, caballos y cerdos, que eran de los pueblerinos del lugar. Al rato, sentí que mi caña se empezó a mover despacio, y me dije por fin, ya era hora. Y cada vez fue moviéndose más y más fuerte, hasta que en un momento, siento como que la caña se me fuera a soltar de lo tan pesada que estaba. Me puse muy contento porque sentía que el pescado peleaba bajo el agua, y me imaginaba que era uno grande. Seguía trayendo a ese animal, que seguía peleando por desprenderse del anzuelo. Agarré mi linterna con mi otra mano, cuando de repente siento que todo ese peso que estaba trayendo se libera de un momento a otro. Cuando saqué la caña, noté que estaba todo tal y como lo había tirado. La carnada estaba intacta. Esto me extrañó muchísimo, pero en ese momento no me preocupé. Volví a hacer lo mismo nuevamente. Encarné otro pedazo de carnada y volví a tirarlo a la mitad del río. Sentí el ruido de la plomada al caer al agua y luego cayendo al fondo. Me senté nuevamente a esperar. Prendí un segundo cigarrillo. Como a los 10 minutos, el sedal comenzó con el pique nuevamente. Pasó exactamente lo mismo que la primera vez. El pescado se prende de la carnada y me empieza a llevar estirando el sedal. Esta vez sí sentí que ya lo tenía. Volví a traer a ese misterioso pescado. Agarré nuevamente la linterna y cuando ya estaba cerca de la costa, es cuando de repente vuelvo a sentir lo mismo. Al sacar el anzuelo y la carnada, volví a ver que se encontraba todo tal y como lo había arrojado. Era suficiente. Ahí sí comencé a sentir escalofríos. Inmediatamente junté todo y me fui a donde estaban mis compañeros a contarles lo sucedido. Ellos se me burlaron. Entonces, agarré unos cartones que estaban tirados y me acosté en el piso. Me tapé con mi campera para dormir un rato. Y les dije a ellos que siguieran pescando, que yo me iría a dormir. Habrá pasado alrededor de 1 hora, y siento entre sueños como un barullo. Me levanté, y vi a mis amigos juntando sus cosas rápidamente como apurados. Miré al cielo, y vi que estaba estrellado. Pensé que se avecinaba una gran tormenta por la manera de que ellos estaban actuando. Y entonces, les pregunté qué es lo que estaba pasando. Uno de ellos me dijo que a todos les pasó exactamente lo mismo que a mí, y que en el momento que estaban en la orilla, empezaron a tirarles piedras desde la mitad del río. Me quedé helado, y fue justo en ese momento que desde el río y en la mitad de la oscuridad, escuchaban voces que decían nuestros nombres y nos llamaban uno por uno. Esto me heló la piel, ya que eran las 4 de la mañana y no había nadie allí. Y esos sonidos se comenzaban a acercar cada vez más hacia nosotros. Inmediatamente salimos huyendo despavoridamente de ese lugar. Por lo menos yo, nunca más fui a pescar de noche. Solamente lo hacía de día. Y esta experiencia que vivimos, no se la deseo a nadie. ¿Qué es lo que estuvo con nosotros ahí esa madrugada? Nunca lo supimos. Lo que sí, un día cuando fui nuevamente a pescar y me tocó pasar por ese lugar, pude ver que habían unas cruces muy cerca de la orilla donde estuvimos. Ahí pude entender algo de lo sucedido aquella noche.